Buenas noches, mis hermanos. Mi nombre es Paola Andrea Castañeda Ríos. El día de hoy voy a compartir con ustedes una preciosa enseñanza que el Señor ha puesto en mi corazón. Pero primeramente los invito a que oremos. Señor, en esta hora, amado Padre, nos presentamos delante de tu presencia para pedirte, Señor, que nos acompañes, que nos hables, que nos guíes, que nos exhortes, que nos ayudes a ser dignos de ese llamado, de reconocer, Señor, que muchos son los llamados y pocos los escogidos, y que podamos ser realmente, Señor, al ser esos escogidos, podamos cumplir con ese nombre, Señor, de seguirte, de acompañarte, Señor, de buscarte en cada momento, en cada circunstancia de nuestra vida. Y que esta palabra caiga en nuestros corazones, Señor, y nos enseñe a ser esa clase de obreros que tú quieres que seamos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes una enseñanza que he titulado ¿Eres un obrero fiel? Y nos basaremos en el texto de Mateo, capítulo 20, del verso 1 al 16. Y lo vamos a leer con el favor del Señor. Y dice: los obreros de la viña. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y ellos le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado solo 1 hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Mis hermanos, esta parábola del propósito tiene como propósito el presentarnos ante nosotros el reino de los cielos. Pues Jesús enseñó que solo se ingresa por la gracia de Dios a ese reino. Y la parábola de este día nos enseña que la viña es el reino de Dios, el reino de los cielos. Y el dueño de la viña es Dios, y nosotros somos los obreros. Esta parábola fue dirigida a aquellos que se sentían superiores por su posición económica o porque habían invertido mucho tiempo con Cristo. Y también fue dirigida a los nuevos creyentes con una reafirmación de la gracia de Dios. Mis hermanos, Dios en su palabra nos enseña que Él es el galardonador
de todos los que le buscan. Es decir, todos los que decidamos trabajar en su viña, Él le dará a cada uno de nosotros una recompensa justa por su labor. Dios envía un contrato a la vida de todos los hombres. Veámoslo en el verso 3 al verso 7. Y dice: saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a la viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y ellos dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Primero, sale de mañana para contratar obreros para su viña. Segundo, sale a la hora tercera del día, es decir, las 9 de la mañana, y encuentra desocupados en la plaza a algunos y los contrata. Tercero, salió nuevamente a la hora sexta y novena a hacer lo mismo, es decir, a contratar obreros, y más o menos eso viene a ser a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. Y cuarto, se encontró a algunos a la hora undécima, que es decir, a eso de las 5 de la tarde, también desocupados, y también los contrató para que ellos también fueran a su viña. Mis hermanos, esto nos muestra de cómo Dios llama a los hombres en cualquier momento y etapa de sus vidas. A algunos nos llamó en nuestra infancia, a otros los llama en su juventud, a otros los llama en la edad adulta, a otros los llama en su vejez. Lo hermoso de esta parábola es que todo se da por la gracia de Dios, de que todos los hombres reciben un llamado, como lo vimos el domingo. Nuestro llamado es una acción soberana de Dios. Dios es el padre de familia que tiene trabajo para muchos obreros dentro de su viña. Él, en su amabilidad hacia nosotros para salvarnos de la miseria, nos da la oportunidad de trabajar para Él y de recibir un precio justo. Dios, con su santo evangelio, contrata siervos para su viña para que la cultiven, la cuiden, y nuestro llamado desde el evangelio es proclamarle a todos aquellos hombres desocupados espiritualmente. Él nos llama para que trabajemos en su viña, es decir, en su iglesia, para que seamos colaboradores con Él. En este trabajo debemos ser diligentes, debemos guardar la viña del Señor y protegerla. Mis hermanos, a nivel personal, el Señor me ha permitido trabajar para su viña, y este trabajo a veces ha traído consigo dolor, tristeza, desgaste emocional, desgaste físico, ha traído también preocupación, ha traído carga. Y mis hermanos, por eso la invitación hoy es a que oremos por aquellas personas que el Señor ha puesto en la viña de Él a laborar. Pero también oremos para que el Señor siga trayendo más obreros, porque la mies es mucha y pocos los obreros. Mis hermanos, sin lugar a dudas, estamos viviendo los últimos tiempos. El Señor puede llegar en cualquier momento, pero eso no quiere decir que en la iglesia todo sea color de rosa o perfecto. Debemos recordar que entre el pueblo de Dios hay trigo y cizaña, como lo dice Mateo capítulo 13, verso 24 al 30.
Dios nos llamó a ser parte de su viña. Somos trabajadores, siervos de Él. Y la invitación hoy es a que reflexionemos. Cuando tú le estás sirviendo al Señor en sus cosas, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo con un corazón cargado? ¿Con un corazón enojado? ¿Con un corazón lleno de frustración? ¿Con un corazón de ira? ¿Lleno de mal genio? ¿Cansancio? De acuerdo con la parábola de Mateo 13, 24, 30, del trigo y la cizaña, el trigo es utilizado por el Señor para representar a los hijos del reino, a nosotros, y el fruto de esa buena semilla. El trigo, para crecer, debe morir cuando cae en la tierra. Asimismo sucede con nosotros, mis hermanos. Debemos morir a los deseos propios y renacer a una nueva vida en Cristo y en obediencia al Espíritu Santo. Leamos Juan 12, 24, 25. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. En cambio, mis hermanos, la cizaña se caracteriza por su aparente parecido con el trigo. La cizaña es esa maleza que se adhiere o crece junto con el trigo. Sin embargo, el Señor conoce muy bien quién es la cizaña, pues ella se identifica y se reconoce hasta el tiempo de la cosecha. La particularidad de la cizaña, mis hermanos, es que resulta ser tóxica. Así, hay miembros en la iglesia del Señor que en vez de invitarnos a animarnos a servir a Dios con agrado, nos llevan a que lo hagamos con disgusto, por competencia, por envidia. Cuidado, mis hermanos, a quién estamos escuchando. Cuidado, mis hermanos, a quién estamos siguiendo. Deberíamos a menudo leer esta parábola de los obreros de la viña de Mateo 20, pues el Señor, mis hermanos, nos invita hoy a tener una actitud más diferente, a enfocarnos a desenfocarnos de la capacidad de lo que cada uno de nosotros puede hacer y más bien vigilar nuestras malas actitudes. Estamos en el momento en donde fuimos llamados a servirnos unos a otros. Por ende, debemos enfocarnos en aquellas actitudes que debemos cambiar, corregir y mejorar según la palabra de Dios, las cuales son: 1. Ensimismamiento. 2. Comparación. 3. Presunción. Y 4. Distorsión. Comencemos. Primero, ensimismamiento. Mateo 20, del verso 10 al 12, y dice: al venir también, los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Somos definitivamente seres humanos que nos enfrascamos y nos quejamos y gruñimos por las desigualdades en el servicio de Dios, así como aquel obrero, cuando en realidad aceptamos nosotros el convenio con nuestro Señor al servirle. Leámoslo en Mateo 20, el verso 2. Y habiendo convenido con los obreros en un denario,
los envió a su viña. Mis hermanos, nos enfocamos más en nuestros propios esfuerzos personales, en nuestro trabajo, en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo cumplir, que realmente en lo que Dios quiere que yo haga por Él. Y esa debe ser nuestra oración. Señor, hoy me has regalado este nuevo día. ¿Qué quieres que haga hoy por ti? Mis hermanos, la entrada al reino de Dios no se gana por nuestro trabajo o por nuestras acciones, sino por la generosidad de la gracia de Dios. Segundo punto, comparación. Verso 12. Diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Constantemente, mis hermanos, nos estamos comparando con otros hermanos en la iglesia. Estamos comparando nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades e incluso el ministerio. E incluso la forma en cómo predican. No, es que a mí no me gusta cómo predican, entonces yo no la escucho. Dios, en su multiforme sabiduría, nos ha dotado a todos los creyentes de diferentes cualidades, competencias, habilidades para servirle, para ponerlas a su servicio, a su disposición. Como lo dice Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10 al 12. Y dice, amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Pues algunos de la clase de Chloe me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo, yo soy seguidor de Apolos, yo sigo a Pedro, cuando en verdaderamente nosotros deberíamos de decir, yo sigo únicamente a Cristo. Mis amados, con todas estas actitudes y formas de comportarnos, estamos ignorando la gracia de Dios, preocupándonos por el estatus del otro, de lo que no logramos hacer. En vez de compararnos con otros, deberíamos nosotros gozarnos en la elevada posición espiritual que mi prójimo tiene, que mi hermano en Cristo tiene en la congregación, o en la posición que Dios le ha permitido estar ahora, porque eso también será de bendición para mí, porque esa persona podrá orar por mí. No seamos egoístas y apoyemos al otro, como lo dice Santiago 1, el verso 11, y dice, cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Mis hermanos, cuando nosotros somos personas que queremos aparentar nuestros logros, nuestros triunfos y todo lo que logramos, cuidado, porque el Señor puede hacer que todo eso se marchite, que todo eso se cae y que todo eso pierda verdaderamente su furor. Tercer punto, presunción. Mateo 20, 14, 15. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Mis hermanos, cuando servimos a Dios y a los demás como cristianos, suponemos muchas cosas. Suponemos demasiado y nos vanagloriamos de que sabemos mucho, de que siempre tenemos la razón.
Mis hermanos, cuando se trata de las recompensas por parte de Dios, olvidamos que toda bendición es un regalo de parte de Dios para nosotros. Por el simple hecho de servirle, de ponernos a servir en su iglesia, es un regalo, es un honor. Tenemos que tener muy claro que no le servimos a Dios por las bendiciones que puede darnos, sino por puro agradecimiento por lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Mis hermanos, Dios es absolutamente soberano y generoso en sus dádivas, que aquellos que le servimos podemos confiar en su gracia y su justicia. Marcos 7, verso 20 al 22 nos dice: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Mis hermanos, como lo leímos en esa cita bíblica, nuestro corazón siempre tiende a ser corrompido. No le es fiel a Dios, busca siempre lo suyo. Creemos que Dios nos debe. Haz que como yo le sirvo a Dios, Dios me debe. Como yo le hago esto, me debe una bendición. Cuando en realidad nuestro servicio es inútil. Lucas, leámoslo en Lucas 17:10, que dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Mis hermanos, pues lo que deberíamos hacer con amor o por puro agradecimiento, lo terminamos haciendo como los obreros de la viña, de la parábola. Hacemos lo que se nos mandó a hacer. Cuarto punto, distorsión. Verso 16 de Mateo 20. Así los primeros serán postreros y los postreros primero, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Mis hermanos, como creyentes desviamos mucho el verdadero mensaje del reino de Dios a través de la forma en cómo servimos en la iglesia, en cómo servimos en el trabajo, en casa. Porque muchas veces servimos por conveniencia, a veces servimos con ira, con enojo e incluso con envidia. Cuando juzgamos a otros de ser indignos, malentendemos que todo el reino de Dios está edificado sobre esa gracia, sobre esa roca de la gracia, pues delante de Dios todos somos iguales y por tanto debemos servir, obrar con amor, justicia y obediencia. Mateo 19:30 lo dice: pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. Mis hermanos, las recompensas serán dadas según las normas del cielo y no de la tierra, pues significa que Dios recompensará en maneras inesperadas, aún como lo ilustra aquí en la parábola. Él quiso pagarle primero a los últimos y dejó a los primeros de último. Esta es la esencia de la gracia de Dios, cuando Él bendice y recompensa al hombre de acuerdo a su voluntad y a su placer, como Él quiere, y no necesariamente de acuerdo a lo que el hombre merece. Así no es nuestro Dios. La gracia debe estar especialmente manifestada en nuestro servicio. Acuérdense, la gracia es gracia,
y no por obras. ¿Por qué? Porque todo nuestro servicio ya se debe a Dios. Todo lo que nosotros hagamos ya se le debe a Él, porque a Él le pertenece. 2, porque la habilidad de servirle a Dios es un regalo de su gracia. 3, porque el llamado a su servicio es un regalo de su gracia. 4, porque cada oportunidad de servirle es un regalo de su gracia. 5, porque estar en un estado mental correcto para hacer la obra de Dios es un regalo de su gracia. Y 6, un servicio exitoso para Dios es un regalo de su gracia. Conclusión, mis hermanos. 1, seamos humildes y hagamos un servicio desinteresado para el Señor. El mismo Jesús nos lo enseñó. Leámoslo en Juan 13, verso 4 y 5, que dice: por eso, mientras estaban cenando, Jesús se levantó de la mesa, se quitó su manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en una palangana y comenzó a enjuagar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla. Qué gran ejemplo de amor y de humildad. 2, renunciemos o despojémonos a nosotros mismos de todo peso del pecado. Como lo dice Filipenses capítulo 2, verso 7, que dice: en cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Adoptemos esa posición de siervos, como lo hizo nuestro Señor, y desechemos todo ese peso del pecado. 3, tengamos un corazón y un espíritu dispuesto para tratarnos con humildad, como lo dice Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 5. Del mismo modo, ustedes los jóvenes deben obedecer la autoridad de los líderes de la iglesia. Todos deben tratarse con humildad, pues la Biblia dice: Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Y 4, seamos un pueblo celoso de buenas obras, de buenas acciones, que seamos apasionados por servirle, fervorosos por ayudar al impío de salir de su esclavitud pecaminosa, que seamos siervos y obreros determinados, con convicciones firmes, fieles, comprometidos y concentrados en trabajar para la obra del Señor, humildemente haciendo la voluntad del Padre, como lo dice Tito, capítulo 2, verso 14. Él dio su vida para librarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Bueno, mis hermanos, eso es lo que yo quería compartirles hoy, el Señor a través de mí, y que podamos mejorar y ser esos obreros fieles para Él. Yo le invito a que oremos. Padre Santo, gracias, amado Dios poderoso, por exhortarnos, por decirnos, Señor, que quitemos de nosotros todo ensimismamiento, toda comparación, toda distorsión y toda, Padre Santo, palabras o actitudes que tengamos, Señor Jesucristo, de presunción con las cosas que tú nos permites tener. Amado Jesús, hoy queremos darte las gracias porque queremos ser obreros fieles, obreros dignos de ese llamado,
escogidos para anunciar tus virtudes, escogidos para mantener esa comunión íntima y apasionada contigo, Señor. Que podamos ser humildes en toda nuestra manera de vivir, siguiendo tu ejemplo, porque tú eres aquel modelo, amado Jesús. Ayúdanos, Padre Santo, a despojarnos de todo peso del pecado, a adoptar esa humilde posición de siervos, haciendo tu voluntad. Que podamos, Señor, tener un corazón y un espíritu para tratarnos siempre con humildad los unos con los otros, a donde quiera que tú nos lleves. Recordando, Señor, que delante de ti todos somos iguales. Y cuarto, Señor, que seamos un pueblo de acciones buenas y bondadosas, que seamos apasionados y fervorosos por querer, Señor, traer al impío, sacarlo de esa esclavitud en la que se encuentra, y que podamos ser esos obreros determinados, con convicciones firmes, fieles, comprometidos, para seguirte y para dejar tu nombre en alto. Recibe todo el honor y toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Que el Señor les continúe bendiciendo.